Pues qué bueno que hayan venido. Una vez más agradecemos al Señor por este tiempo. ¿Cierto que sí? Quiero decirles que hoy voy a compartir un versículo con ustedes. Nuestro tema central está basado en un solo versículo. Y este versículo tiene muchas cosas que decirnos a nosotros. Si usted es un verdadero creyente de Jesús hoy, o si es un incrédulo, o si es un falso creyente pensando que cree cuando no cree, estas palabras de este versículo, esta palabra de Jesús son para usted. De verdad que hay mucho aquí para usted y para mí en el versículo 31 de Juan 8. Por favor, acompáñenme ahí. Juan 8:31 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ¿qué le dijo? Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Aquí hay muchas cosas que pudiéramos extraer de este versículo. Cosas como, por ejemplo, ¿qué significa ser verdaderos discípulos de Jesús? Cuando dice verdaderamente sois mis discípulos. ¿A qué se refiere Jesús con la frase mi palabra? Cuando dice si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Qué significa estar en esa palabra? Si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Qué significa permanecéis en mi palabra? ¿Cuál es la relación ahora entre permanecer en su palabra y ser verdaderamente discípulos de Jesús? Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Esas son unas preguntas que tal vez podríamos hacernos, pero que en este versículo encontraremos explicación a ellas y respuesta a ellas. Voy a leer una vez más el versículo para que no se les olvide. ¿Dónde está eso? Uy, están atentos. Gracias, Señor. Me escuchaste mis oraciones. Aquí ya saben una cosa, hemos comprado una máquina de afeitar eléctrica y el que se duerma, lo mutilamos. Amén. Versículo 31, lo voy a repetir. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Lo que esta frase, verdaderamente sois mis discípulos, implica es que hay discípulos que no son verdaderamente discípulos. Eso está implícito ahí, ¿cierto? Si habla, seréis verdaderos, significa que hay unos que no eran verdaderos. Implica que esta palabra verdaderamente, o mejor no implica, sino voy a repetir esto. La palabra verdaderamente significa realmente. Entonces, realmente mis discípulos. En otras palabras, hay discípulos reales y hay discípulos irreales. Hay discípulos auténticos y no auténticos. Hay un discipulado que es simplemente externo y hay un discipulado que desciende hasta la raíz de la palabra. Amén. El mundo no solo está dividido en dos grupos, discípulos de Jesús y no discípulos de Jesús. No, el mundo está dividido en tres grupos: en los no discípulos, en los discípulos irreales y también en los discípulos reales. ¿Entendemos ese punto, cierto? ¿Qué tal si yo me pregunto y ustedes me contestan como dice el pastor Raúl? Entonces, personas que no tienen intención de seguir a Jesús, personas que dicen que le siguen y tienen una relación superficial con él, y personas que verdaderamente le siguen. Déjeme decirle que Jesús se basa en estas palabras porque Jesús entiende que no todo es fe, y le voy a explicar por qué. Porque Jesús hizo esta distinción. Y yo creo que esta distinción o esta diferencia que Jesús hace, creo que nos preocupa. Porque dice que hay algunos que aunque dicen ser, no son. Y creo también
que sería relevante hacer esta pregunta a ustedes y hacérmela a mí mismo y preguntarnos de cuál grupo somos. Él la menciona porque él hace esta mención porque en el versículo 30 es antes que el 31, ¿cierto? Uy, qué revelación. Así que él dice en el versículo 30 de ahí, perdón, es que se me olvidó, ¿en qué estamos? ¿En qué libro? Y antes del 30, antes del 31 está el 30, ¿no? Entonces vamos al 30, volvamos un momentico. Dice, al hablar estas cosas, ¿qué dice? ¿Por qué no leen conmigo? A ver, no sigan haciéndome trampa, yo siempre tengo que leer. Voy a repetir, al hablar estas cosas, había habido una gran respuesta a su enseñanza. Y déjame decirle que siempre que hay una gran respuesta a algo, usted puede suponer que algunos de ellos están siendo arrastrados solamente por la multitud. ¿Cuántos de ustedes están aquí solamente porque los trajo un amigo? No levante la mano, no hace falta. ¿Cuántos de ustedes han venido porque sienten el llamado de Dios y otros porque dicen, bueno, si va mi comadre, yo voy con ella? O si va el compadre, pues voy con él. No necesita levantar la mano, pero pues eso puede estarle pasando. Entonces, si los amigos están yendo, es fácil también ir. Y a veces es como por inercia, no hay un deseo propio, sino que por inercia nosotros a veces o por impulso hacemos cosas. Así que Jesús no asume que toda esta fe es real. Lo que hace es dar un examen que podemos usar para ver si esa fe es real. Y al darnos ahora a nosotros mismos este examen, Jesús nos ayudará a ser reales, verdaderamente discípulos. No es un examen a la realidad como tal, sino es un examen, es un camino hacia la realidad que es Cristo Jesús, hacia la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, veamos otro punto que me parece muy importante, y es que Jesús hizo toda esta obra y esta predicación tan potente que ustedes encuentran en muchos de los en los evangelios. Y él determina o dice en su palabra lo siguiente: todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Estoy diciendo que lo que Jesús predicó antes, que lo que Jesús enseña, tiene ese propósito. Ya lo veíamos el viernes pasado en la clase del Evangelio según San Juan. ¿Y cuál es? Que el mundo crea. Lo dijimos el viernes pasado. ¿Cuántos estuvieron ahí? Amén. Entonces todas las cosas que Jesús dijo e hizo tenían un propósito, y era que el mundo creyera. Él quiso decir que este evangelio no fue escrito solo para despertar la fe en los que son discípulos, sino para despertar a las personas que piensan que son discípulos, pero no lo son. ¿Por qué digo esto? Basado justamente en lo que Jesús habló en el versículo 30, o vio en el versículo 30, que había una gran cantidad de personas que iban, pero Jesús no asume eso como una fe real de todos. Y es importante que cuando la palabra sea escrita, sea predicada, haya una disposición en el corazón, haya un deseo en su corazón de escuchar la verdad de Dios. Usted puede estar aquí sentado con los ojos puestos hacia mí, que no necesita hacerlo, pero tal vez parece concentrado. Pero ¿qué tal si en ese momento su mente está divagando por otras cosas? ¿Cree usted que el mensaje de Cristo podría penetrar en su vida? Definitivamente no. Sin embargo, usted está en el sitio donde los creyentes están. Usted está sentado donde se sientan los creyentes.
El propósito de Dios siempre será que los discípulos puedan confirmar su verdad. El propósito de Cristo siempre será que los discípulos puedan confirmar su realidad y ser más fuertes en su fe. El Evangelio de Juan está escrito para sostener la fe y para crearla. Amén. Ustedes están en una de estas tres categorías que ya nombré. Todos estamos incluidos aquí. Pero entonces dejemos que Jesús diagnostique en cuál está usted y luego vaya hacia esa realidad. Vamos a ver entonces qué es un verdadero discípulo, o qué quiso decir Jesús en el versículo 31 cuando dijo: verdaderamente sois mis discípulos. Vamos a ser un poco específicos aquí. Para Jesús, verdadero discípulo es lo mismo que verdadero cristiano o verdadero creyente. Jesús no está diciendo que verdadero discípulo es un segundo estado en la vida cristiana, que primero usted se hace creyente y luego usted más tarde obtiene el nivel de discípulo. No es así, no está diciendo eso Jesús. Hay ministerios o iglesias que hablan de esta forma. Primero, usted es un incrédulo, luego usted es un creyente y entonces crece al nivel de discípulo, y después de que usted crece al nivel de discípulo, luego se ve como un gran discipulador. No es así. No es así como Jesús pensaba, y le voy a mostrar por qué no. Aquí hay una evidencia de lo que estoy diciendo. Y note, al ver las palabras que Jesús utiliza aquí en el versículo 31 que hemos leído, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente ¿qué? Sois, o son mis ¿qué? Discípulos. Él no dijo a los creyentes profesantes de ese tiempo: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente llegarán a ser mis discípulos. No dice eso. El creer es el fundamento. El creer en lo que Cristo enseña es el fundamento. Eso te hace un discípulo. Ahora que hay algunos discípulos que están en un proceso diferente, sí, pero no es que tú eres menos discípulo. Yo le voy a hacer una pregunta. Si una persona llega a la iglesia y se entrega su vida a Cristo genuinamente, y 2 semanas después se encuentra con un hermano de estos que lleva muchos años en la iglesia, y esto es un poco terrible, pero imagínense que tiene un accidente y los dos mueren. ¿Quién va al cielo? ¿Qué marca la diferencia? ¿Cuál diferencia hay entre ellos dos? Mientras usted y yo seamos genuinamente lavados por la sangre de Cristo, si usted y yo hemos nacido de nuevo, Cristo el Señor nos dice en su palabra que nosotros somos ya sus discípulos. No hay discípulos de segunda o tercera categoría. Usted y yo tenemos que tener claro eso, mis amados. Somos discípulos de Jesús. Uy, habían 2 nomás. Me equivoqué, hermano. Me equivoqué de iglesia. ¿Ok? Entonces, Jesús no enseñó que ser un verdadero discípulo era un estado posterior a la fe simple. No, Él dijo: si permanecen en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Ahora que han creído, así es como pueden saber lo que ahora son. Si usted ha creído, ¿qué es usted? Amén. Pueden saber entonces si su fe es real. Son ahora mis verdaderos discípulos si permanecen en mi palabra, dijo Jesús. Así que no hay una idea acerca del verdadero discípulo como una segunda etapa de la madurez cristiana. Ser un verdadero discípulo significa verdadero creyente, verdadero cristiano, verdadero seguidor de Cristo. Amén. Significa, por ejemplo, estar verdaderamente perdonados por nuestros pecados. ¿Cuántos están perdonados por sus pecados? No todos. Bueno, ahí vamos a ver si se arregla eso más tarde. Y se arrepienten. Arrepiéntanse, pecadores.
Ok, yo quiero que vuelva por favor en ese mismo capítulo al versículo 24. Dice, por eso os dije, Jesús está diciendo, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, moriréis en vuestros pecados. Así que él dice, si creéis en mí, no morirán en sus pecados. ¿Por qué no? Le voy a decir cómo funciona esto. ¿Qué sucede entonces con esos pecados? Son perdonados. Eso significa borrados. En Juan 1:29, no hace falta que vaya ahí, se lo voy a leer. Escuchamos al Bautista decir que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo hace? Él nos dice en Juan 10:15, doy mi vida por las ovejas. De esa forma Él quita el pecado de cada uno de aquellos que se acerca a Él creyendo que Él es suficiente, que su sacrificio y su resurrección significan mi muerte y mi vida, que su sacrificio y su resurrección significan vida eterna para usted y para mí. Amén. Así que Jesús toma nuestro lugar y recibe el castigo de muerte de parte de Dios, la muerte que merecemos nosotros, lo que significa que la ira de Dios es totalmente quitada de sobre nosotros. Cuando nosotros somos salvos, ¿de qué somos salvos? De la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Porque Dios está airado con un mundo que le dio la espalda, porque Dios está airado contra el pecado, porque Dios no resiste el pecado. Y la prueba más grande de que eso es verdad es que Dios entregó a su único hijo, en quien tenía complacencia, a su hijo amado, para derrotar al pecado. Mire si Dios detesta el pecado. Mire si Dios siente asco por el pecado. Entonces, la ira de Dios es totalmente quitada sobre nosotros, y en lugar de obtener esa ira de Dios, obtenemos vida en Cristo. ¿Cómo se llama esa vida que obtenemos en Cristo? Los que estuvieron el viernes en el estudio. Zoe, que es la vida ¿qué? Espiritual, la vida de Dios. Wow. Eso se llama unción de perrito. Obtenemos vida y adopción de parte suya. Somos adoptados, pero ¿sabe una cosa? No somos adoptados como cualquier persona adoptada. No, nos llegamos a ser adoptados como hijos de segunda clase. Mira, esto yo no lo tenía aquí, pero tal vez voy a cambiar el tema, pero me encanta repetir esto. El propósito de Dios al adoptarnos no es solamente salvarnos de la ira. El propósito de Dios al adoptarnos primeramente es obviamente sacarnos de tinieblas a su luz admirable, pero luego nos llama hijos suyos y nos adopta, nos lleva a su familia. Pero como nosotros cuando venimos a Dios todavía no estamos totalmente transformados, ¿cierto que no? Dios nos ve como hijos que han andado por ahí deambulando y sabe que nos hemos manchado nuestras ropas, y Él con su sangre nos limpia, pero luego dice: mira, yo quiero que te parezcas a mi hijo. Estás un poquito feíto, estás un poquito feíta. Nada personal con algún hermano aquí a mi derecha. ¿Y qué dice Él? Entonces ahora quiero mostrarte cómo ponerte más bello. Y vas a ser tan bello porque yo quiero que tú te parezcas a mi hijo. Wow. Ok, Señor, ¿cómo hago eso? Bien, no te preocupes. Yo he dejado mi Santo Espíritu para que te guíe a hacer eso. Pero Dios no se conforma con eso. Dice: ahora que ya te parezca y cada vez te vas pareciendo más a mi hijo, yo no te dejo como un hijo desheredado. La Escritura dice que tú y yo, hermano amado, somos coherederos del reino de Dios con Cristo Jesús. ¡Wow!
Somos coherederos. Él nos adopta, nos da su vida y nos hace parecernos a su Hijo. Y no solamente eso, sino que somos participantes de toda la gloria y fortuna de Cristo Jesús. ¡Wow! Entonces no se queda Dios contento con eso, sino que dice: todo lo que es mío lo comparto contigo. Y yo no quiero que tú estés como un hijo por allá sin hogar, sin casa. Yo quiero que tú vengas a vivir conmigo. Yo quiero que tú vivas conmigo, pero no por un rato como viviste en la tierra, no. Dios quiere transformarnos para que vivamos eternamente con Él. Ese es el propósito de esta palabra. Amén. Entonces no tenemos la ira de Dios sobre nosotros. Escuche esta sorprendente palabra acerca de la ira de Dios. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Todos lo sabemos, ¿cierto? Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Y aquí estamos hablando de la vida otra vez. Sino que la ira de Dios permanece sobre él. Escojan. ¿Cuántos prefieren la ira de Dios? Algunos dicen: a mí me da igual ir al infierno, porque no saben lo que están diciendo. Eternamente sufrimiento, eternamente soledad, angustia, desesperación. Cristo Jesús dijo algo importante y de tener muy en cuenta. Escuche, hermano, usted que tal vez hoy es del grupo de los que todavía no es un discípulo de Cristo, escuche bien esto. Si alguna vez ha creído en Dios, entonces debe creer estas palabras de Jesucristo, que dijo que ahí en ese sitio será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde? Donde el gusano nunca muere. ¿Cuántos gusanitos hay atravesándole toda la vida? ¿Cuándo usted cruje los dientes? ¿Cuando está contento? ¿Cuándo es el llanto? Cuando está contento. Algunas veces lloramos de alegría, pero un llanto es algo que brota de dolor y de tristeza. La ira de Dios o la bendición de Dios. Dios ha dicho en su palabra: mira, yo pongo delante de ti la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Yo no sé si usted es bueno para negociar, pero yo creo que Dios no. Entregarle yo toda esta piltrafa humana, todo un bulto de pecado, nauseabundo, maloliente, todo eso entregárselo a Él, y Él entregarme esa vida. Señor, tú has hecho el cielo y la tierra, pero ese negocio te fue mal. A mí me va muy bien si en un día decido servir y seguir a mi Señor. Determinemos por la vida, determinemos por la palabra. Hemos de volver a la palabra si es que nosotros no hemos escuchado bien. Hoy es un día de reflexión, mi amado. Hoy es un día en el que usted debe meditar en dónde y cuál es el grupo al cual usted pertenece. Amén. Pero si usted ha creído verdaderamente, la ira de Dios no permanece sobre usted. Usted, escuche esto, nunca más la probará. El versículo 31 que hemos leído dice también: verdaderamente sois mis discípulos. En un verdadero cristiano, sus pecados han sido perdonados. La ira de Dios no reposa sobre él y ya no es un esclavo, como dice Juan 10:29. Dice que el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí quedará para siempre. Ahora somos hijos, ¿sí o no? Ya no somos esclavos del pecado, ¿sí o no? Ya no practicamos el pecado, ¿sí o no? No practicamos el pecado, ¿cierto que no? Algunos creen que sí, pero vamos a hacer la diferencia entre practicar y practicar. La palabra en el original significa fabricar. Eso significa que si usted tiene una fábrica de pecado, o sea, repite cada vez el mismo pecado. Así como en una fábrica de zapatos solamente salen zapatos, así
es el que practica el pecado. Se repite en su pecado día y noche. Pero usted y yo ya no hacemos eso. ¿Cuántos todavía pecan? Levanten la mano. Solo algunos, mira, aquí. Si les pido que se pongan de espaldas para verles las alitas, por favor. Seguimos pecando, pero ya no lo hacemos de esa manera. A veces caemos en pecados fortuitos. Y a veces vienen pensamientos y tentaciones que no son pecado hasta que usted no permite que bajen a su corazón. Amén. Mientras usted no permita que el pecado baje a su corazón, usted no es esclavo. ¿Entiende? La tentación siempre vendrá, pero el pecado usted lo deja caer ahí. Es su decisión. ¿Cuántos saben que cada vez la decisión fue suya? La decisión, cada vez que usted pecó, la decisión es suya. Y recuerde lo que hemos cantado hoy. ¿Cierto? ¿Qué hemos cantado? ¿No se acordaron ya? Bueno, sigamos para no entrar en la música otra vez, porque si no, no están atentos allá para la música y volver ahí. Por eso es que es importante que valoremos lo que Dios ha hecho. La escritura nos dice en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos ¿qué? Llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La forma de conocer a Cristo es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Eso es lo que significa ser un verdadero discípulo. Ser salvo del pecado, ser rescatado de la ira de Dios y disfrutar de la vida eterna. Pero ¿a qué se refiere Jesús aquí con la frase mi palabra? Veamos eso también. ¿A qué se refiere Jesús entonces cuando dice si vosotros permanecéis en mi palabra? Seréis entonces, sois mis verdaderos discípulos. La palabra, cuando hablamos de la palabra, es algo singular. Pero mi palabra, aquí Jesús está hablando de algo que es propio de Él. No está hablando de todas las palabras en general. Significa que Jesús está pensando en el conjunto de todo lo que Él ha enseñado. Podríamos decirlo así. Jesús quiere decir, permanezcan en mi enseñanza, en el conjunto de todo lo que yo les he enseñado. Y yo creo que lo que Cristo quiere decirnos aquí es que meditemos en cuál es el conjunto de esa palabra que Él ha enseñado. Estoy seguro que la respuesta es el conjunto de su palabra, o sea, todas esas palabras, porque de una forma u otra, lo que Jesús enseña siempre llama la atención hacia Él. ¿Se han dado cuenta? No se han dado cuenta. Solo se dan cuenta que no voy a bromear. ¿Por qué digo esto? Jesús llama la atención siempre hacia Él. Mire lo que Jesús dice. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo estoy en el Padre. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando usted toma todas estas palabras juntas, todas tienen un solo y gran enfoque. Y es Cristo Jesús. Y el enfoque central es lo que también leímos ya en el versículo 31, es que todas estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Lo entendemos? Todo lo que se ha escrito es ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Todo y todas estas palabras apuntan hacia Él. Todas las palabras de Jesús apuntan hacia Jesús. Es por esto que Jesús puede decir no solo permanezcan en mi palabra, sino permanezcan en mí. Cuando leemos esa parábola de la luz verdadera, de la vid verdadera, en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 6, podremos leer esto. Y dice así: si alguno no permanece en mí, ¿qué dice en la segunda parte? Es echado fuera
como un sarmiento, como una rama. ¿Ok? De modo que la respuesta a esta segunda palabra aquí en Juan 8:31 es: si vosotros permanecéis en mi palabra, se refiere al conjunto de la enseñanza de Jesús, que está resumida en sí mismo y en todo lo que Él es para nosotros. Si vosotros permanecéis en mi palabra, se refiere a toda la enseñanza de Jesús y lo que Él significa para nosotros. Y cabe entonces, os salta una pregunta: ¿qué es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Es realmente el pan de vida? ¿Es para usted Cristo la verdad, el camino y la vida? ¿O simplemente es alguien a quien usted que de pronto le ha caído bien por la obra que hizo? ¿Es Cristo para usted realmente el que debe ser, según Él dice? Pues este versículo que acabo de leer nos hace una tremenda advertencia, aunque no lo notemos. Porque dice: si alguno no permanece en mí, es que echado fuera como un sarmiento. Y déjeme decirle que luego dice que todas esas ramas que no están pegadas al árbol son ¿qué? Quemadas, echadas fuera y quemadas. Acostumbro a decir esto: nunca quiero predicar un evangelio de terror, porque me parecería terrible que usted viniera a la iglesia. Pero no solamente que me parecería terrible a mí, sino seguramente al Señor. Le parecería terrible que usted viniera a la iglesia, de que usted incluso estuviera en un ministerio en la iglesia. Todo porque tiene miedo al terror del infierno. ¿Sabe? Yo creo que Jesús se siente totalmente decepcionado. Y yo le aconsejo que si usted tiene ese pensamiento, abra su corazón para algo nuevo, que se llama amor. ¿Por qué? Porque si usted le quiere servir a Dios por terror o por miedo al infierno, usted no ha entendido de qué va esto. No ha entendido del perfecto amor. Y no ha entendido, este versículo que leímos de primera de Juan 3:1. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre. Qué maravilloso si le podemos servir a Dios por amor y no por terror. Y yo espero que en este día usted entienda esto. Y espero que Cristo el Señor cada día lo enamore más, para que usted tenga amor al servirle, para que no esté basado su servicio a Dios en el terror, y porque no lo va a hacer bien, le va a molestar que otro venga a pedirle algo. Le va a molestar. ¿Y sabe por qué? Porque nadie está muy agradado ni muy contento cuando está aterrorizado de algo y que alguien venga a decirle: no es por nada, tú estás sirviendo, ven, haz esto. Si no amas a Dios, el servicio que haces lo haces para ti mismo, para callar tu alma tal vez. En todo caso, hermanos, aquí hay una implicación práctica, y es que si usted quiere conocer a Jesús, conózcale a través de su palabra. Conocer a Jesús es conocer a una persona real y viva. Y Jesús es conocido hoy principalmente mediante su palabra. Y digo principalmente mediante su palabra, y no solo mediante su palabra, porque tenemos otra forma de conocer a Dios, a Cristo Jesús, y es mediante la comunión con Él y la obediencia a Él. Y déjeme decirle, también conocemos a Cristo en medio del sufrimiento de cada día, porque se profundiza cada vez más nuestro conocimiento personal de Jesús cuando pasamos a veces por pruebas. ¿A cuánto les gustan las pruebas? A ninguno levanta la mano, ¿no? Pero todo esto, incluso en medio de la prueba, conocemos más al Señor por medio de su santa palabra. Si usted quiere ver el rostro de Jesús, le voy a leer lo que dice Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice: porque Dios, ¿quién? ¿Quién? Bueno, no me griten tampoco. Porque Dios, que mandó
que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ok, ¿quién lo ha hecho esto? Dios. Es el que resplandeció. ¿Quién resplandeció? Dios. Es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de ¿quién? ¿Y dónde la vemos? En la faz de Cristo. Cristo mismo es el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en nuestras vidas, y Él mismo resplandece y Él se revela a nosotros a través de su palabra, y podemos entonces conocer el rostro de Cristo a través de esa luz que ha cambiado nuestras vidas. ¿A cuántos les ha cambiado la vida a Dios? Entonces, más claramente o más ciertamente, usted debe mirar a Cristo a través de su santa palabra. Entonces, ¿qué significa estar en esa palabra? Significa estar en esa palabra, porque ¿qué significa eso? Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Qué significa estar en mi palabra? Hay algo que yo quiero decirles. Y no quiero ser dogmático en esto, o sea, no quiero imponer este pensamiento a nadie. Solamente les voy a compartir algo de la forma en que Dios me permite ver el poder de su palabra. Y es que estar en la palabra del Señor trae unos resultados especiales. Hay algo inexplicable que tal vez podríamos asimilarlo como un poder similar al de un magneto que atrae cosas. Y a nosotros la palabra de Dios, cuando somos nacidos de nuevo, nos permite vivir en esa palabra, estar impregnado de esa palabra. Es como un campo de fuerza que trae una influencia, y esa fuerza proviene de esa palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, parte de ese poder es la verdad de la palabra. Así que cuando usted está en la palabra, está en la persuasión de la verdad. Me explico. Si traemos esa palabra no es estando en Cristo, esa palabra se engrandece. ¿Entendemos eso? Esa palabra se hace gigante, y usted y yo la podemos creer porque es la palabra de Dios que tiene un poder especial para cambiar las almas. Eso dice el Salmo 15 versículo el Salmo 19 versículo 7. Entonces, veamos algo más que tiene que ver con la palabra. Cuando usted está en esa palabra y la siente como una verdad, está persuadido de que la palabra es verdad, y en ese campo de persuasión vive usted en la verdad, una verdad que se ha hecho gigante. ¿Y cuál es la más grande verdad para su vida? Que Cristo Jesús es el Señor y que Él es suficiente para que usted tenga vida eterna. Amén. Otra parte que podemos ver es que es la belleza de la palabra. Cuando usted está en Cristo, puede vivir enamorándose de la belleza de la palabra. No me refiero me refiero mejor a la belleza moral y espiritual, no al estilo de la palabra. Y cuando esta palabra está frente a usted, usted está siendo atraído por esa belleza, está siendo retenido por la belleza de la palabra. ¿Cuántos de ustedes comienzan a amar esa palabra? Otra parte de la que pudiera decir es el valor de la palabra. Y cuando usted está en la palabra, es capturado por la belleza de la palabra del Salvador y es llevado a atesorar esa palabra, porque ahora para usted esa palabra es valiosa. En el mismo Salmo 19, David decía que la palabra de Dios para él es más valiosa que oro refinado. A ver, ¿qué estás diciendo, David? Él dice también que es más dulce que la miel. Esa palabra para David, en otras podríamos ponerlo así: David tiene aquí al frente una montaña de oro, y no cualquier oro, oro refinado.
de la más alta calidad. Y él dice, tengo ese oro ahí para escoger, pero ese oro no vale nada para mí comparado con el valor de la palabra de Dios. Wow, que pudiéramos tener realmente el valor de esa palabra en nuestros corazones. Que no fueran solamente impulsos en nuestra vida, sino que lo valoráramos tal y como eso es, la palabra preciosa y valiosa de Dios para nosotros. Así que algo que también nos importa es que debería importarnos o podemos ver es que la palabra de Dios es fiel. Y cuando estamos centrados en la palabra de Dios y la fidelidad de la palabra de Dios se hace manifiesta ante nuestros ojos, amamos mucho más esa palabra y confiamos mucho más en esa palabra, porque entendemos que esa palabra trae promesas que son verdad y se pueden cumplir en nuestras vidas. De hecho, ya muchas de esas promesas se han cumplido porque la palabra de Dios trae gracia. ¿Y entendemos qué es eso? Gracia es amor inmerecido, y la palabra nos ha ayudado para que ese amor inmerecido sea una verdad en nuestras vidas. Y el amor inmerecido no es otra cosa que, aunque nosotros estábamos presos en nuestros delitos y pecados, Dios nos ha perdonado y ha enviado a su Hijo. Mirad cuán grande amor tiene el Padre, que aún nosotros presos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Para nosotros entonces la palabra de Dios comienza a ser como el pan del cielo, y podemos entonces ser alimentados y fortalecidos en esa palabra. También para nosotros la palabra de la que Cristo está hablando cuando Él dice que es el agua de vida, entonces para nosotros esa es un agua viva que viene a refrescar nuestras almas, que viene a calmar la sed profunda que por motivo del pecado en el que hemos vivido hemos quedado totalmente sedientos. Pero la palabra tiene ese poder. La palabra de Dios tiene entonces también el poder de ser luz. Lo vimos el viernes, ¿cierto? Que esa luz es maravillosa y que cambia vidas. Por eso dice Jesús que Él es la luz de este mundo. Sin embargo, también dice que nosotros debemos ser ¿qué? Luz. Pero no brillamos con luz propia, sino que somos reflejo de esa gran luz. Amén. Ok. Entonces estar en la palabra de Jesús es toda una vida. Esto es lo que es ser un verdadero discípulo, lo que es vivir en la palabra, de las riquezas de la palabra de Jesús. Y la pregunta ahora, si nosotros comenzamos a entender esto, ¿a quién le gustaría alejarse de esa palabra? ¿O a quién no le gustaría tomar todo esto hoy y volver a la palabra, a cosas que hemos saltado, que no hemos visto? Por eso es que es muy difícil a veces entender que hay gente que dice que es cristiana y que ama a Dios, pero no vemos el fruto de la palabra en sus vidas. Ese cuento del hermano de... ¿Cuántos años tiene de convertido? ¿Yo? 15. Y uno lo ve viviendo así y como viven y le pregunta a otro, ¿cuántos años verdad tiene en el evangelio? No, el hermano tiene 15, sí. Y uno se queda mirando, ¿tiene 15? Sí, es que todavía no ha dado fruto. Lleva una semilla clavada y hace 15 años y no ha dado fruto. Eso es imposible, hermanos. Eso es imposible. De tal manera que nosotros tenemos frente una gran herencia, pero tenemos un gran desafío, y es hoy entender esta palabra, entender lo que significa la palabra, qué significa permanecer en su palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. La palabra permanencia no es algo que tenga una connotación especial, significa solamente no apartarse, no abandonarla. No significa que usted no puede apartarse de la Biblia, ni siquiera es cuando va al trabajo, no se trata de eso. Permanecer en la palabra de Dios significa permanecer en ese campo poderoso del que les hablaba hace un momento, como magnetismo, que no nos permita nada
alejarnos de esa palabra. Permanecer significa no dejar de ser persuadidos por su verdad, no dejar de sentirnos atraídos por su belleza, no dejar de, o no alejarnos. ¿Cómo digo esto? Es terrible que nosotros imaginemos que pudiéramos alejarnos de esa palabra y cambiarlo por cosas del mundo o por cosas personales y no entender de su gracia y de su poder. Como si pudiéramos encontrar otro sitio o algo mejor que nuestra relación con Él. Como si nosotros pudiéramos alcanzar toda esa belleza y toda esa grandeza de su palabra en otra cosa o en otra persona. Qué terrible es si nosotros estamos pensando así. Eso significa alejarnos de la palabra. Significa como dejar de comer y de beber de la palabra como el pan del cielo y como el agua viva. Como si pudiéramos encontrar esta agua en otro lugar. Como si hubiera otra luz que pudiera alumbrar tan profundamente como la luz de Cristo. ¿Y cómo es que se relacionan el permanecer en la palabra de Dios con el hecho de ser verdaderos discípulos de Él? La verdad es que si sois verdaderamente mis discípulos, Jesús está diciendo que la marca de un verdadero discípulo es la permanencia, la firmeza y la perseverancia, la obediencia en esa palabra. Amén. Lastimosamente a veces nos llega esa palabra por un tiempo y luego la soltamos, pero eso no nos hace cristianos. La señal de que somos cristianos es que probamos y permanecemos. La palabra de Dios también nos dice en Juan 6:68, ¿y a quién seguiremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pregúntese eso. ¿A dónde iré yo? ¿Dónde encontraré la fuente de agua viva? ¿Dónde encontraré luz que alumbre mi camino? ¿Dónde encontraré algo más bello? ¿Dónde podré tener manjares más deliciosos que la palabra de Dios? ¿Dónde encontraré riquezas más grandes que la palabra de Dios? ¿Dónde encontrarlo si esta palabra tiene el poder para transportarme a la eternidad junto a Dios? ¿Dónde podré encontrar algo así? ¿Lo encontrarás en una persona o lo encontrarás en alguna cosa? Así que si usted es creyente en Jesús, oro para que el Señor use su palabra para confirmar y fortalecer y alegrar su corazón en la palabra de Jesús. Si usted no es un creyente, hoy oro para que el Señor utilice esta palabra para darle vida a su alma espiritualmente muerta. Y para que Dios le dé fe y gozo mediante Jesús, quien murió por usted, para que usted tuviera vida eterna por la fe en Él. Y si usted es un falso creyente, oro para que el Señor Jesús use esta palabra preciosa para mostrarle qué es un verdadero cristiano. Y para darle una verdadera probada espiritual de la verdad y belleza y valor y gracia y poder y resplandor de la palabra de Jesús, la palabra poderosa para cambiar todo lo que usted cree y aún lo que usted no cree. Tenemos una necesidad como iglesia, hermanos. Tenemos una necesidad apremiante de predicar la palabra de verdad. No con un estilo por etapas, no para darle ciertos rangos a los que más estudian o más leen, no.
Jesús no hace diferencia si usted nació ayer de nuevo o si nació hace 100 años. La diferencia no la hace Jesús. La diferencia la puede hacer usted si realmente quiere ser su discípulo. La diferencia no se basa, hermano amado, en cuánto tiempo usted estudia la palabra, sino la diferencia se hace desde ese día que usted determinó vivir esa palabra. La palabra es poderosa. ¿Cómo abandonarla entonces? ¿Qué motivos podríamos tener para abandonarla? Es mejor que pensemos todas estas cosas que he hablado de la palabra para volver a ella. Volver a esta palabra. La iglesia a nivel del mundo tiene una necesidad imperiosa de volver a la palabra. Cuando no tenemos la base de la palabra, andamos deambulando, andamos pensando en diferentes cosas y lastimosamente somos presa fácil del enemigo para ser distraídos y para ser desviados. Muchos están desviados. Muchos hoy todavía no entienden cuán grande amor nos ha dado el Padre. Muchos hoy creen que creen. Pero esta necesidad de la que les estoy hablando, yo espero que en esta hora el Espíritu Santo le muestre si usted la tiene o no. ¿Es usted con Dios? ¿Es usted con Dios? ¿Es usted con Dios? Y básicamente es usted viviendo lo siguiente. Si la palabra del Señor ha sido predicada a su vida y usted realmente la ha recibido, usted vive persuadido de que la palabra de Dios es verdad. Si usted realmente ha recibido la palabra de Dios, usted está atraído por la belleza de esa palabra. Si usted realmente ha recibido la palabra de Dios, usted sabe cuán valiosa es. Usted tiene aprecio por el valor de su palabra. Si usted es un nacido de nuevo, vive en la paz de su gracia y el poder. Amado hermano, el alimento, el pan diario de su alma no depende de las emociones que todos los días se presentan en la vida. Depende de que usted esté tomando el pan diario, el pan de vida, Cristo Jesús, hablando diariamente. Esta palabra tiene el poder para saciar la sed. Esta palabra tiene el poder para lavar. Esta palabra tiene el poder para desmanchar corazones. Esta palabra es una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Y tienes entonces el resplandor de esta palabra, su luz maravillosa, Cristo mismo. Una luz poderosa que rompe toda tiniebla. Una luz poderosa que alcanza lo más profundo de su corazón, donde ningún ser humano puede llegar. La luz poderosa de la palabra de Dios es a la que usted hoy mismo debe abrirle su corazón para que esa luz le muestre lo que hay internamente. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder de la luz de Cristo, que no solamente nos alumbra el camino, sino que alumbra dentro para que comprendamos, entendamos y veamos nuestra condición. ¿Quieren esa palabra? Está dispuesta para usted. Está dispuesta para usted. En el nombre de Jesús yo le invito
a que rompa toda pereza espiritual. En el nombre de Jesús le invito a que pida a Dios fuerza para salir de toda pereza espiritual. Es vergonzoso decir que somos cristianos cuando no conocemos nada de esta bendita palabra. La palabra de las riquezas, la palabra de Jesús, eso es lo que está aquí. ¿Cómo querer despreciarla? ¿Quiere volver a ella? ¿Quiere decirle ahora mismo al Señor en qué áreas usted necesita esa palabra? ¿Quiere hacerlo? Pongámonos en pie y oramos juntos.